En esta mañana, Señor, queremos entregar nuestras vidas, nuestras mentes, todo nuestro ser a ti, que tú tomes control de cada una de esas áreas y que tú te manifiestes en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana, que el poder del Espíritu Santo pueda movilizarse, ministrándonos en paz, en frutos de justicia, de bondad, de benignidad, de paz y de cualquier otra manifestación que el Espíritu a su buen deseo quiera hacer en nuestras vidas. Queremos pedirte que tu palabra sea realmente una palabra que nos bendiga, que llegue al corazón, que parta de la experiencia, de las realidades que vivimos, y no de una teoría o de un texto frío o una enseñanza teórica, racional, sino que pueda venir desde nuestro corazón, desde las experiencias, desde las luchas internas, desde los triunfos y victorias y derrotas que podemos tener en nuestras vidas, que podamos aprender de ello. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Dice capítulo 9 de Mateo, versículo 1: Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Leí una frase que me llamó mucho la atención y me motivó mucho esta semana. La frase es que la verdadera fuerza del carácter no es resistir hasta que uno colapsa, sino es saber resistir aún cuando uno ha colapsado. Y me pareció muy interesante, porque muchos de nosotros pensamos que la idea es resistir para no caer en un colapso, pero muchas veces no nos damos cuenta que la fuerza de Dios y el carácter de una persona se demuestra no tanto solo en no llegar a un colapso o terminar en una situación, sino que te mantenga firme aún a pesar después de ese colapso, aún después de lo que ha pasado. Y leyendo esta semana Mateo, este capítulo, buscaba alguna palabra de Dios para mi vida, y me detuvo el Espíritu Santo en una frase que quiero compartirles a ustedes en esta mañana, porque es una frase que realmente revela mucho de nuestra condición humana. El versículo 4 dice: como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Y esa frase me llamó mucho la atención. Y me puse a pensar que Jesús le pregunta: ¿por qué piensan tan mal? ¿Por qué le dan cabida a pensar tan mal en su mente? Y me di cuenta que Jesús sabe exactamente que nosotros tenemos una tendencia a pensar mal, que nuestra tendencia no es a pensar las cosas de una manera positiva, buena o todo, sino que tenemos un pensamiento siempre a lo negativo, hacia el mal. Y Jesús cuestiona: ¿por qué piensan tan mal ustedes? ¿Por qué le dan lugar a tan malos pensamientos? Y esto es bien interesante porque yo no sé,
ustedes, pero si hay una cosa que he experimentado en estos días es una lucha gigantesca en mi mente y pensamiento. He peleado desde los temores más lógicos hasta los más imaginarios que pueda tener. Y son temores que todos tenemos. He descubierto que todos nosotros, sea quien sea, luchamos con malos pensamientos. Y esto sea de manera consciente o inconsciente. Ahora, yo confieso que mi mente es bastante vulnerable a los pensamientos irracionales, sobre todo cuando estoy sometido al miedo y a la presión. Muchas veces mis temores y mis razonamientos son representados a veces por mi falta de confianza en Dios y quizás por el mismo enemigo de nuestras vidas. Pero si somos honestos, cada uno de nosotros tenemos áreas de pensamientos en que no estamos pensando tan bien como deberíamos pensar. Y esa es la pregunta que ellos dicen: ¿por qué piensan tan mal? ¿Por qué están dejando entrar tantos pensamientos malos en su mente? Ahora, aquí se plantean varias cosas. Una de las cosas que se plantea es ¿qué es tener malos pensamientos? Es decir, uno se pregunta ¿qué es tener malos pensamientos? Eso es lo primero que me pregunté: ¿a qué Jesús se refiere tener malos pensamientos dentro del contexto del pasaje? Y me di cuenta que para Jesús, en este contexto de los malos pensamientos, son aquellos pensamientos que no permiten que la verdad de Dios llegue a ellos. La idea de Jesús es, no están pensando como yo pienso, no están dejando que lo que yo quiero, que lo que yo pienso les mete en su cabeza, sino que están pensando independientemente de lo que realmente quiero yo. Y todos nosotros, sin excepción, aunque si usted es excepción, lo felicito, tenemos miedo a la muerte, a la enfermedad, a la soledad, a muchas cosas. La lucha del cristiano por pensar bien, porque tenemos la mente de Cristo, es una de las luchas más fuertes en las que hemos estado, con las que tenemos que involucrarnos. Ahora, en el contexto, Jesús les dice a los fariseos: ¿por qué ustedes están cuestionando mi capacidad de perdonar pecados? Y ese era el mal pensamiento. El mal pensamiento era que los discípulos y los fariseos dijeron: eso no puede ser, eso no es así. ¿Quién es este para que pueda decir que le puede perdonar pecados? Entonces Jesús dice: ¿por qué piensan tan mal? Se están perdiendo la perspectiva. Una cosa es que tengamos un problema y tengamos una situación compleja y la manera en que reaccionamos con nuestros pensamientos hacia él es otra. Y el enemigo es especialista en ponernos pensamientos derrotistas, negativos, muchas cosas en nuestra mente para poder quitarnos el gozo y amplificar más la experiencia que estamos viviendo. En este instante aquí puede haber personas sentadas pensando en la soledad, pensando en el futuro, el miedo al futuro, pensando de una manera extraña con respecto a ciertas situaciones. Hay personas que pueden estar pensando incluso en quitarse la vida, en pensar en que ya las cosas no pueden seguir. Y Dios dice: ¿por qué piensan tan mal? Si las cosas no son así, las cosas tienen que ser diferentes. La experiencia espiritual me ha enseñado varias cosas en este tiempo. Una es que muchos de los temores y de la manera en que pensamos mal es el resultado muchas veces de las experiencias que hemos vivido. Una de las grandes experiencias que nos hacen pensar mal en nuestra mente son nuestras familias. Por alguna razón, en nuestras casas muchas veces nos condicionaron y nos enseñaron con ciertas herencias espirituales que están vulnerando lo que yo pienso y lo que yo hago. Pero me he dado cuenta en este tiempo que la manera en que mis padres influyeron en mí con respecto a las enfermedades y a las cosas que hacían y decían, me vulneraron tanto que ahora automáticamente cuando veo una cosa reacciono de la manera que me condicionaron mis padres. Mi madre era una mujer que le tenía tanto miedo al cáncer, tanto miedo a los tumores, tanto miedo a tantas cosas que cada vez que pasaba algo siempre decía eso.
y uno de niño lo fue asimilando y lo fue tomando de tal manera que muchas veces ahora automáticamente el enemigo utiliza esas herencias espirituales en tu vida, hermano, para que reacciones de esa forma. Algunas personas pueden decir que no tendrías valor, o al contrario, pensar mal no significa necesariamente el estar en una situación de negativismo en tu vida, sino que te puedes estar pensando hasta ser muy engrandecido en tu vida. Porque pensar mal puede pensar que tú mereces todo, que eres lo más bonito, que eres la belleza más grande en el mundo, que tú mereces todo lo demás. Y ese pensamiento es el que realmente puede darnos a nosotros alrededor de nuestras vidas. Por eso es tan importante nosotros como padres ver qué es lo que inculcamos en nuestros hijos y cómo realmente dejamos en ellos principios espirituales que les hagan tener una mente saludable. En mi casa, por ejemplo, toda la vida el ser gordo fue un estigma. Para mi padre y para mi madre, que estuviéramos gordos era lo peor que podía existir. Y en estar en las reuniones familiares, cuando llegábamos con mis tíos o mis primos y todo, lo primero que decían, que gordo estás, porque era como una especie de herencia espiritual dentro de mi casa, que era el rechazo a la obesidad, ¿verdad? Y mi madre era obesa, y mi madre cuestionaba mucho eso porque era una proyección misma de sus propias derrotas con respecto a lo que ella tenía. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que hay muchas de las cosas que podemos estar. Miren, el hecho de que una persona lo primero que piense con respecto a otra persona, si está gorda o no está gorda, es porque tiene realmente un problema con eso. Porque simple y sencillamente no es realmente un tema de hacernos nosotros una plática. Pero hay gente que cuando se engorda, que cuando tiene la obesidad, es una persona miserable, es una persona que se ve, que no agrada, que no es, y su autoimagen se va deteriorando y luchamos con eso, porque pareciera ser que la obesidad dentro de nuestra cultura es como un defecto tan grande. Indudablemente tenemos consecuencias de la salud, ¿sí? Pero no hasta el nivel en que sea tan obsesivo el hecho de que una herencia que me metan en mi casa o en mi herencia de temores puedan hacerme que yo tenga algún tipo de reacción hacia eso. Los temores y los pensamientos malos los heredamos muchas veces y el enemigo tiene brechas espirituales que nos dañan porque son cuestiones que reaccionamos. La otra cosa que muchas veces nos hace pensar es un pensamiento de decir yo no tengo valor, no voy a hacer nada porque eso me inculca el enemigo. Ahora, ¿qué son las realidades que se miran con respecto a la manera en que Jesús evalúa los malos pensamientos, nuestros malos pensamientos? En realidad, en el pasaje hay 4 realidades sobre nuestros malos pensamientos. La primera realidad tiene que ver con una verdad. Esto me llamó mucho la atención, ¿saben por qué? Porque Jesucristo dice al paralítico, cuando lo llevan, hijo, tus pecados son perdonados. Aquí hay una verdad muy interesante. Bueno, hay varias, pero quiero unirlas en todas. La primera gran verdad que yo miro aquí es una redefinición de lo que es pecado. Realmente. ¿Por qué? Me pregunté, ¿qué pecados puede tener un paralítico? Es decir, no se puede mover, tiene que depender de otros, no tiene acción, no es una persona que pueda decir, voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal cosa, o me voy a meter en esto. Sin embargo, vemos una persona que está totalmente paralizada, sin embargo, es pecadora. Entonces me puse a pensar que en realidad el pecado quizás no tiene tanto que ver con lo que hacemos, sino con lo que está dentro, con lo que pensamos, con lo que nos hace. Porque Jesús le dice, tus pecados son perdonados.
Tal vez era una persona egoísta, una persona abusiva, una persona enojada, una persona... Es decir, su pecado tiene que tener a nivel de la conducta y de las reacciones, no tanto de las acciones, porque sus acciones están limitadas por la parálisis. Quiere decir que uno puede estar paralizado y ser una persona pecadora. Eso define una gran verdad. Porque hay personas que pueden estar diciendo, no, es que yo no hago nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho esto. Sí, pero por dentro puede estar haciendo muchas cosas que son más peores que otras. ¿Sí? Puede ser una persona envidiosa, puede ser una persona obsesiva, puede ser una persona que tiene un pensamiento de envidia para otros, puede ser una persona que es codiciosa, puede ser una persona lasciva, una persona que tiene lujuria en su corazón, que está pensando constantemente en la sexualidad, aunque no haga nada. Esa es una gran verdad. Jesús dice, ok, mira, los pecados son perdonados. Otra gran verdad que yo veo aquí es que no sé cuál fue la reacción del paralítico. Les digo por esto. El paralítico lo llevaron a donde Jesús para que lo sanara. Para eso lo llevaron, ¿sí o no? Es decir, la expectativa de este paralítico es, quiero salir caminando. Y la expectativa de los que lo llevaron era, llevémoslo a donde Jesús, para que le quite su impedimento físico. Y resulta que el hombre está en medio de la situación. Jesús se aparece, lo ve y le dice, tus pecados son perdonados. Y se da vuelta. Yo pensé por dentro, hey, qué chévere, pero ¿y cuándo camino? O sea, qué bueno, o sea, que me perdoné los pecados, está bien. Pero yo no vine porque me perdoné el pecado, vine para que me sanes. ¿Sí? No sé cómo va a reaccionar usted. Y la gran verdad que yo miro aquí es que no se puede sanarlo de afuera si no se sana lo de adentro primero. ¿Sí? Es decir, Dios tiene que trabajar en la vida de este hombre. Y lo que le está diciendo Jesús es, mirad, la sanidad la postergo para la eternidad, porque ya vas a ser salvo. Y la salvación viene en la eternidad, ¿sí? Tranquilo. Pero yo, siendo como conociendo al paralítico, poniéndome en su lugar, yo estaría diciendo, o sea, si la cuestión en la que estoy aquí es para que me sanaras, no para que solo me perdonaras mi pecado. Es una gran verdad que nosotros vemos aquí, es que nosotros pensamos mal porque no aceptamos la verdad de Dios en nuestro esquema. Simple y sencillamente tenemos nuestras perspectivas, nuestras agendas, la manera en que Dios debería hacer las cosas, pero cuando Dios viene y pone su agenda y pone su esquema sobre nuestras vidas basado en la verdad de que Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas, simple y sencillamente es algo que ya no nos va a gustar. Por lo menos a mí no me gusta. No es. Y es cuando entramos en crisis, ¿no? Es cuando vemos eso. Ahora, cuando Jesús viene y dice, mira, tenés que trabajar el hecho de que entendáis que hay ciertas cosas que hay que hacer en la vida de uno, que Dios quiere arreglar, y que Dios quiere mejorar, y que Dios quiere asegurar en nuestras vidas antes de darnos lo que realmente nosotros estamos deseando y queremos. Cualquier circunstancia que nos sale de nuestro control, cualquier forma de cosa que pareciera ser un accidente o pareciera ser un error de un hombre que ha dañado mi propia vida, en realidad lo que Dios está diciendo es, quiero saber exactamente cómo vas por dentro. ¿Cómo vamos por dentro, Dios? ¿Qué es lo que está pensando usted? ¿Qué pensamiento lo está atando en su vida?
Una gran verdad es que Dios impone sus esquemas sobre nuestros esquemas. No me gusta. No me gusta, a mí no me gusta. Realmente no estoy disfrutando el hecho de que Dios ponga su agenda sobre mi agenda y que se tome el tiempo que tiene que tomarse cuando Él, porque muchas veces nosotros nos desesperamos. La segunda realidad no solamente tiene que ver con una verdad, sino con una cualidad de Jesús. ¿Cuál es la cualidad de Jesús? Dice el versículo 4, como Jesús conocía sus pensamientos. Una de las cosas que muchas veces pasamos por alto es que Dios conoce mis pensamientos. Me impresiona el hecho de que Jesús, los fariseos no lo dicen tan audiblemente, pero Jesús los ve en sus pensamientos y dice: estos están pensando que yo soy un blasfemo. Dios conoce mis pensamientos, incluso aún antes de que los genere mi cerebro, los conoce. Y si conoce mis pensamientos, Él sabe la manera más fácil de traer la sanidad a la mente. La expresión pensamientos en este texto es una palabra que significa nuestros continuos pensamientos, opiniones, posiciones ante algo o alguien. Es una expresión que dice que Dios conoce exactamente hasta lo último que estamos pensando nosotros hoy, lo que está ocurriendo en nuestras mentes, automática o no automáticamente. Jesús sabe exactamente cuáles son las intenciones de nuestros pensamientos. Ahora, entonces pensamos mal, no solamente porque ignoramos la verdad de Dios, sino porque ignoramos la cualidad de Jesús, de saber exactamente. Creemos que a Dios lo podemos pasar por alto. Creo que una de las oraciones más honestas que podemos hacer a Dios es decirle: tú sabes que estoy pensando. Miren, hermanos, no intentemos darle paja a Dios. Intentemos decirle otras cosas que no estamos pensando, porque Dios sabe lo que estás pensando. Él sabe lo que estás sintiendo. Él conoce lo que está ocurriendo dentro de tu vida. Conoce exactamente los pensamientos que te fueron inculcados. La tercera gran realidad tiene que ver con una debilidad. Hay una verdad, hay una cualidad de Jesús, pero también hay una debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? Primero, que pensamos mal. Segundo, que no solamente pensamos mal, sino que le damos cabida a nuestro corazón. Y me puse a pensar cuál es la realidad en nuestras vidas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, si me acompañan ustedes a Marcos, capítulo 4. Dice el versículo 36 de Marcos 4. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nosotros ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Luego, en el capítulo 5, dice el versículo 32, el versículo 30, al momento también Jesús se dio cuenta de que él había sabido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Ves que te apertuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo. Arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad.
Luego en el versículo 35 dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin aquel caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Cuando leía todos estos textos, me di cuenta que realmente somos grandes miedosos. Y los miedos que aparecen dentro de este contexto son diferentes. Por ejemplo, el miedo que aparece en el versículo 40 del capítulo 4, la palabra miedo, ahí es una palabra diferente a la palabra fobia que utilizamos como temor. La palabra miedo allí en ese contexto es una palabra cobarde. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Por qué tienen tanta cobardía? ¿Por qué no tienen fuerza para enfrentar las cosas? Me dice Jesús. ¿Acaso no tienen fe? Y me di cuenta que la fe y la ausencia de fe no es la incredulidad, sino que la ausencia de fe es el temor. Porque el miedo lo que nos hace es perder toda perspectiva. Y tenemos miedo por cualquier cosa. Primero, los discípulos tienen miedo porque piensan que se van a morir. Segundo, después están espantados porque Jesús los salva y hace el milagro y dicen: ¿y este quién es? ¿Qué miedo tenemos de este? Luego la mujer tiene miedo porque sabe qué le va a decir Jesús porque la sanó. Y luego el Jairo tiene miedo porque simplemente ya perdió la perspectiva y la esperanza total. Y todas esas dimensiones tienen miedo. Y me preguntaba en este pasaje en Marcos 4, ¿por qué si el versículo 36 dice: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca? O sea, llevan a Jesús en el barco. Jesús va ahí en el barco. Y luego empieza la tormenta y los discípulos entran en pánico. Y la pregunta que me hice fue: ¿cómo puedes entrar en pánico sabiendo que Jesús va en barco? Entonces me puse a pensar, quizás la manera en que sabemos de Jesús es lo que hace la diferencia. Porque hay un saber de Jesús que no fortalece la fe. Al contrario, lo que nos hace es sentirnos desanimados. Y luego dice el versículo: Jesús mientras tanto estaba en la popa. Se repite varias veces que Jesús está ahí. ¿Saben qué aprendí de esto? Que hay tres diferentes maneras de sentir a Jesús. La primera es tener una conciencia de Jesús. Los discípulos saben que está en la barca, que va en la barca, que está allí, que está dormido, que le pueden hablar, que le pueden decir. Están conscientes de eso. La conciencia nos hace a nosotros tener un Jesús racional. Es un Jesús que sabe: no, sí, Dios, yo sé. No, sí, Dios existe. No, sí, Dios sí conmigo. Dios, yo he orado, yo lo busco a Dios. Yo sé que Dios está conmigo. Pero luego hay una experiencia de un Jesús no solo de conciencia, sino un Jesús de presencia. Para los discípulos es: sí, yo sé que Jesús está ahí, pero está dormido. O sea, así no me sirve. O sea, yo necesito la presencia de Jesús en mi vida. No solo quiero estar consciente de que Él está allí, no, está allí. Yo sé que está ahí, pero mira, no está dormidote y yo me estoy hundiendo. Entonces, ¿por qué no tengo presencia de Dios en mi vida? Porque la conciencia me hace un Jesús racional, pero la presencia me hace un Jesús emocional. Es un Jesús que dice: wow, sentí que tremenda la presencia de Dios, sentí que Dios está vivo, que está despierto, que me está viendo, está actuando. Lo experimento en mi vida. Pero ¿saben que eso no es suficiente? Porque hay un tercer Jesús. Un Jesús no solo de conciencia o un Jesús de presencia, sino un Jesús de evidencia. Y ese Jesús es el que nos hace falta, porque podemos decir:
No, si yo creo en Dios, y miren en el culto qué pasa que tuve, sí, pero cuando regresé otra vez a mi casa empecé con todo un montón de lío y problemas otra vez. ¿Por qué? Porque sigo con el problema. No hay evidencia de que Dios esté haciendo algo conmigo, sino que las cosas se están complicando, están haciendo otras cosas, están dándome vuelta a muchas cosas. Entonces, sí, qué bonito. Yo sé que leer la palabra hoy le dimos que sí, que Dios es todopoderoso, y lo vemos en los cantos y decimos, no, yo sé que Jesús va conmigo en el barco. Y podemos decir, wow, qué tremenda paz la que tuve. Pero la pregunta que uno se hace es, ok, pero ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo me va a dar vuelta esto? Y la reacción de los discípulos es, Señor, hace algo. ¿Y cómo se ve un Jesús de evidencia? Un Jesús que se despierta, se para y le dice al mar, a la tormenta, cálmate ya, vete. ¿Sí? Es ese Jesús el que a veces, la mayoría de veces se ausenta en nosotros. Y ese es el Jesús que nos hace decir, nos vamos a orar, nos vamos a unir. Porque miren, mi problema con mi enfermedad y con lo que estoy pasando no tiene nada que ver con que Dios pueda hacer algo. Yo creo completamente que Dios puede hacer algo. Mi problema es si quiere. Y es ahí donde me trago. ¿Por qué? Porque muchas veces no quiere. Y entonces entras en una crisis y dices, pero ¿por qué no quiere? ¿Por qué a otros sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué no soluciona mi situación, mi estado sentimental, mi manera de ser? ¿Por qué Dios no evidencia que me está apoyando? Sí sé que está aquí, sí sé que me puede respaldar y darme paz interna y orar por Él y todo, pero la pregunta es, pero mi problema no cambia. El milagro que necesito que se dé es un milagro que no está pasando, y la evidencia de Jesús es la que necesito. Ahora, lo más complejo de esto es que nosotros como seres humanos, aunque Dios se evidencie con nuestra vida, seguimos temiendo, ¿no? ¿Sí? Porque Dios puede haber hecho el milagro, no salir como nosotros esperamos que saliera, pero simple y sencillamente después seguir temiendo como eso, porque dice que después se espantaron de la evidencia de Jesús en sus vidas. Yo no sé, pero me imagino que quizás uno tendría que estar contento con Dios hacer un milagro en la vida de uno, pero que termine uno diciendo, hijo, y este es 500, o sea, que saque de un temor y caer en otro temor porque no conoce a Jesús en su labor, es algo muy importante. La debilidad de nosotros primero tiene que ver con la motivación. La pregunta que Jesús les hace es, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea de que pensás así? ¿Qué ganás con pensar de esa manera? ¿Qué te ayuda a pensar en esa forma? ¿Cómo logras pensar las cosas si estás pensando de esa manera? La segunda revelación es su disposición. La expresión dice aquí, dan al lugar. Y en el pasaje, en el texto original es, ¿por qué piensan en su corazón tan mal? Y me puse a pensar, ¿uno puede pensar con el corazón? Se supone que pensamos con el cerebro, ¿no? Pero ¿por qué la Biblia y por qué el texto dice, ¿por qué su corazón es dejado? Porque el corazón es el asiento de quien realmente nos dirige en nuestras vidas. La idea es por qué están dejando el centro de su vida un pensamiento malo. Y la tercera cosa tiene que ver no solamente con esa motivación, sino que la inclinación. ¿Por qué piensan mal? Son malos los pensamientos. La palabra malo aquí es palabra maligna, que no te ayuda, que no tiene ningún sentido de beneficio a tu propia vida. Así que pensamos mal por nuestra verdad, por la cualidad de Jesús y por la debilidad. Pero al final Jesús les dice, miren, quiero corregir sus pensamientos malos. Y eso da tres cosas que nos ayudan como a decir, cambien ese pensamiento.
La primera cosa, la cuarta realidad es que el cambiar el pensamiento tiene que ver con la capacidad de Dios en nuestra vida. Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Observe ahí en Mateo 8. ¿Qué es más fácil? Dice. Perdón, Mateo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Dice. Decir, tus pecados te son perdonados, pues levántate y anda. Yo me puse a pensar que en una situación como esta, era más fácil decir tus pecados son perdonados. ¿Por qué creen que era más fácil decir tus pecados son perdonados? Porque no iba a haber ninguna prueba de evidencia de cómo se han pecado, no, se habían perdonado. Pero si le decía, levántate y anda, era más difícil porque ¿ves? ¿Sí? Sin embargo, Jesús le da vuelta a eso. Para Jesús es más fácil decir, levántate y anda, que tus pecados te son perdonados. Y me puse a pensar, ¿por qué es que Jesús invierte la prioridad? Y me di cuenta que la primera cosa que tiene que ver con Jesús es que los pensamientos malos tienen que ver con la limitación de Jesús. Es decir, ¿hasta dónde está limitado Dios en nuestras vidas? Dios tiene límites para obrar en mi vida o en la vida de una persona. Jesús dice, mira, si los límites son físicos o espirituales, no tengo límites para esas dos cosas. Y por eso le dice que es más fácil hacer algo que no se ve o hacer algo que se ve. Y dice, ¿es difícil creer por fe o es más fácil creer por vista? Al parecer, para Jesús es más importante creer sin ver, solamente basado en lo que Dios declara y su propio carácter. Es decir, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, la evidencia y la prueba de que es real, eso no es algo que se ve, es algo que se cimenta en el carácter de Dios. La idea es, bueno, si Jesús lo dice, es cierto. Si Dios lo ha establecido, si Dios lo ha declarado, aunque no lo vea, aunque no pueda tener una manifestación visible de lo que estoy viviendo, debe ser verdad, ¿no? Y ahora eso es más difícil creerlo, ¿no? Cuando empecé con mi enfermedad, hubo oraciones y visiones y declaraciones de parte de varias personas diciéndome, mira, Dios dice que te va a sanar, que va a ser un proceso. El enemigo también te está atacando, es una lucha, pero tienes que confiar. ¿Sí? O sea, quizás ya hace unos 2 o 3 meses. Han pasado 2 o 3 meses y las cosas no han mejorado, sino que han empeorado. La pregunta que uno se hace en una disyuntiva como esa es, ¿le voy a creer o no, a pesar de que lo que estoy viviendo es completamente distinto y caótico? ¿Es cierto que Dios ha dicho esto? ¿Es cierto que lo que declara Dios es verdad? A pesar de que no duerma bien, a pesar que me desvele, a pesar que pase constantemente con fenómenos en mis oídos, que no pueda pasar 24 horas libre de un sonido, y que por las noches se acrecentan, que no te dejan dormir. Y uno dice, sí, pero si no, ¿por qué me iba a sanar? Sí, pero no digo cuándo ni cómo. ¿Cómo te sostienes en medio de una lucha como esa? Dios dice, ¿me vas a creer porque vas a experimentar la sanidad o porque yo dije que va a pasar? Esa es la gran lucha de la fe, hermanos. Y si no hemos llegado a ese nivel de experimentarlo, perdónenme, hermanos, pero no hemos sido, no hemos conocido nada de Dios.
Porque si hay una cosa que yo me he dado cuenta es que vivir por fe tiene que ver con el hecho de que estés sufriendo las consecuencias de eso y que estés aferrado a una palabra que no está pasando en tu vida, pero que simple y sencillamente tienes que esperar para que ocurra. Jesús le dice, no, es más fácil creerme que yo lo levante porque lo pueden ver. Pero es más difícil que me crean que lo perdone porque no lo pueden ver. Y por eso están pensando mal. Hay cosas que debemos creerle a Dios a pesar de que nuestra realidad y lo que veo dicen todo lo contrario. La segunda gran enseñanza no solamente tiene que ver con la limitación de Dios. Dios no está limitado para él. Es fácil cualquiera de las dos cosas. Es fácil arreglarlo de adentro como fácil arreglarlo de afuera. La segunda cosa tiene que ver con la disposición de Dios. La idea de Dios es, ok, ¿qué es más importante, arreglarte por dentro o arreglarte por fuera? ¿Qué es más importante, lo temporal o lo eternal? La verdad, en las narraciones que Jesús estaba más interesado en la condición espiritual del paralítico. Y como les digo, es muy probable que al escuchar la sentencia del paralítico haya dicho, bueno, no, tendré que esperar caminar hasta la eternidad. ¿Cómo? Pues solo él sabía cómo andaba por dentro. Exactamente. Al parecer para Dios es más importante tratar con lo que pasa dentro de tu vida, porque eso determina tu destino eterno. Es una tarea que le compete a Dios. La limitación de Dios, Jesús les dice a ellos, no me limiten. Para mí es fácil cualquier cosa. Adentro o afuera. No pueden con mi disposición, porque es importante trabajar la vida interna. Y la tercera cosa es la liberación. Es de gran consuelo el observar que Jesús desafía todo cuestionamiento. Me gusta la idea de que Dios pueda sanar tu vida para callarle la boca a otros que han cuestionado a Dios. Porque Jesús le dice, ok, están hablando tonteras, vamos, para que miren que si tengo autoridad también aquí, levantarte y caminar, agarrar tu lecho. La idea de Dios, cállense la boca. ¿Creen que no puedo hacer lo otro? Pues miren, aquí lo voy a hacer, porque dice el pasaje ahí, levántate y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camino y vete a tu casa. Note esto. Jesús no le dice, ok, para que miren que sí puedo levantar, que camine alguien, lo voy a hacer. Levántate y camina. No, ¿cuál es la expresión de Jesús? Dice, para que sepan que sí puedo perdonar pecados, es decir, para que sepan que sí puedo arreglar la vida interna de este individuo, les voy a demostrar como evidencia de que le estoy arreglando su vida interior, que se levante y camine. Pero para él eso no es lo más importante, aunque sea para mí. Para que sepan, le dice, que también puedo levantar a un paralítico, no le dice eso. Le dice, para que ustedes se den cuenta que lo que dije realmente con mi carácter, que puedo perdonar los pecados, va el combo. Ahora lo voy a levantar para que miren. La palabra autoridad significa poder de elección, libertad de hacer lo que uno quiera. En pocas palabras, Jesús les dice, para que vean que tengo la libertad de hacer lo que quiera y de sanar internamente, los voy a sanar enfrente de ustedes. ¿Dios quiere sanarnos? Yo creo que sí, ¿no? Siempre ha sido su corazón. El cómo y el cuándo es otra cosa. Y ahí solo le compete a Dios. Debemos apoyarnos en oración, mis hermanos, porque simple y sencillamente no sé qué estamos pensando.
Cuando pensaba en esta meditación, Dios puso en mi corazón el hecho de decir, mira, vos tenés la responsabilidad en la iglesia como facilitador de la visión de esta iglesia. Si la lucha que estás viviendo vos es intensa, la lucha que ustedes están viviendo también. Solo que no la decimos, porque a veces las luchas que tenemos son luchas que nos avergüenzan. Son luchas que realmente, temores que no podemos decir, porque si los decimos nos van a cuestionar y nos van a decir esto. Puede ser que, y yo creo que sí, hay personas aquí luchando con depresión. Constantemente están dándole vuelta y vuelta. Y se ha manifestado en su forma de ser, su forma de ver la vida, su forma de comer, su forma de hacer las cosas diarias, las rutinas. La depresión es una enfermedad que es cruel y es dura porque nos paraliza. Pueden haber aquí personas que están luchando con pensamientos de lujuria, de luchas espirituales, pensamientos de desánimo en el cual uno dice, solo me dejo guiar por la corriente y ya no sobrevivo. Pero hermanos, Jesucristo dijo que Él había venido para que tuviéramos vida, la tuviéramos en abundancia. Yo reclamo esa promesa para mi vida y para ustedes, hermanos. Miren, no podemos darle lujo al diablo de que nos gane la batalla. De verdad se lo digo. Nosotros no nacimos para tener la cabeza para abajo. Nacimos para ver hacia arriba porque Dios es nuestro Padre. La mujer encorvada que durante muchos años anduvo encorvada, Jesús le llamó y le dijo, hija de Abraham, ya es tiempo que dejes de ver para abajo, que veas para arriba, porque no tienes por qué avergonzarte para ver para arriba. No permitamos eso, de veras se lo digo. Que tengamos días y mejores días como iglesia para que rompamos todas las iniquidades y las cadenas que nos tienen. ¿Saben qué otra cosa aprendí el día de ayer? Leí dos textos. Uno en Hechos 12, cuando dice que el día en que Pedro iba a ser ejecutado, luz le resplandeció en las tinieblas y dice que se le cayeron las cadenas. Y luego dice, Hechos 16, que Pablo y Silas en el cepo cantando, un gran terremoto y el terremoto le soltó las cadenas. Y me dije, es en los momentos de más angustia donde Dios está soltando las cadenas. Es en el momento en el que ya te van a matar, cuando Dios dice, este momento es el que ocupo para quitarte las cadenas. Cuando hay un terremoto y se está cayendo todo alrededor mío, que yo pueda decir, estoy preso y estoy cantando, pero en lugar de que Dios mande un ángel a mí, me manda un terremoto y me va a caer encima todo eso, dice que se soltaron las cadenas de todos. Es en los momentos de mayor crisis, de mayor oscuridad, cuando Dios quizás lo que quiere hacer es romper nuestras cadenas. Así que esté abierto a ver qué cadenas Dios está derribando en su vida. No lo veamos solo como una circunstancia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana quiero pedirte que nos ayudes a derribar las cadenas que el enemigo tiene en nuestras vidas. Él quiere, es el ladrón que viene a hurtar, a robar, a despojar, pero tú eres el buen pastor que nos da la vida, que mueres por tus ovejas y que tus ovejas oyen tu voz, que traes vida abundante en nosotros, Señor. Señor, quiero pedirte en esta mañana que nos ayudes. Que la lucha puede arreciar, va a arreciar, Señor, pero que nos des la fuerza para seguir adelante. Te pido, Dios, que tú liberes a personas en esta mañana, en las redes,
en algún lugar que estén intentando que esas cadenas lo estén asfixiando, que Dios pueda llevar libertad a sus corazones. Señor, bendigo a la iglesia y te pido que tú la liberes también de cadenas. Si en esta mañana hay alguien que quiera que oremos por él, que se ponga de pie y vamos a orar para que Dios pueda romper ataduras, pueda romper ligaduras de impiedad en nuestros corazones. Si hay alguien que quiera hacerlo, pues que lo experimente. Iglesia, oremos los unos por los otros, porque en la oración de la iglesia hay poder, hermanos. Señor, en esta mañana quiero orar por hermana Carmencita, Señor. En el nombre de Jesús envío libertad, liberación a su corazón, Señor. Que tú puedas ministrar su corazón en medio de sus luchas, de sus afanes, de sus sufrimientos, Señor. Enviamos una oración para el hermano Marcelino, Señor. Queremos pedirte que tú lo sostengas en medio de las circunstancias adversas que están viviendo, económicas. Envía tu provisión, Señor, envía a sus familias, a sus hijos, para que los ministren como padres y ancianos que necesitan la presencia de ti a través de su amor, Señor. Oramos también por cada uno de los que están aquí parados, Señor. Oramos por Carlos, Josué. Gracias, Señor, por él. Te bendigo y te doy gracias, Señor. Padre, queremos pedirte que bendigas cada una de las necesidades que Carlos tiene en su vida y que puedas ministrar, Señor, su corazón, que le ayudes a tener decisiones sabias. En el nombre de Jesús, Señor, y la autoridad de la palabra, te pido que traigas a él decisiones sabias, decisiones espirituales en su corazón, Señor. Ministra su tristeza, Señor, ministra muchas veces su corazón quebrantado, su corazón dañado a veces, Señor, por la tristeza, quizás en muchas cosas que han pasado en su vida, Señor. También oro por hermana Verónica, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú la liberes también a ella, toda atadura espiritual que el enemigo quiera poner a su mente, a su corazón. Y en el nombre de Jesús enviamos una palabra de libertad para ella, Señor. Padre, multiplica sus fuerzas, ayúdala a seguir adelante, Señor, a que pueda haber un día de mayor bendición, de mayor liberación en su corazón. Enviamos una palabra de libertad para ella, Señor. Que sea libre, Señor, de sus temores, de sus luchas, que las pueda solventar con la evidencia de Jesús en sus vidas, Señor. Oro por mi esposa, Señor, te doy gracias por ella, por su arduo trabajo, por su vigor espiritual. Te pido que le ayudes también en su mente y en su corazón para liberarla de los temores que pueda tener. Oro por mi hijo, Señor, también para que tú traigas bienestar a su vida, Señor. Puedas ministrar su corazón, Señor, que no dejes que entre cualquier pensamiento, Señor, sino que traiga victoria y salud a su vida, Señor. Oro por hermana Tere, Señor, también para que tú le ayudes, que puedas sostenerla, Señor, que tú seas su esposo, que la sostengas, que le des fuerza y vigor, Señor, a veces en la soledad o a veces en la tristeza de la ausencia de su esposo, Señor, que tú puedas ser más real y visible en ella, Señor. Y yo también oro por Chandy, que tú también puedas traer una bendición a su corazón, Señor. Oro por Alfonso, Señor. Señor, trae a su corazón tranquilidad, paz, resignación en su vida. Que aprenda, Señor, los caminos que tú estás llevando, Señor. Que tú vas a sacar lo mejor y lo bueno que existe en su vida, Señor, y que lo vas a ministrar. Dale fuerza a Chandy, Señor, para que pueda sostenerse también, Señor. Ayúdale en lo económico, a Chandy, hija, también, Señor. Sosténla en el hospital, en ese ambiente tan difícil, Señor, que tú puedas ministrarla. Oro por hermana Rosita, Señor. También ayúdala en sus crisis de salud, Señor. Ministrala, Señor.
trae liberación a su cuerpo, Señor, a su espíritu, que su mente pueda entrar en paz y que tú, también oro por la hermana Rosibel, Señor, para que tú también la ministres a ella, le ayudes en sus tristezas, en sus luchas, a veces en sus dudas, en sus inquietudes, en sus tristezas con su familia, que a veces las noticias puedan desalentarla, pero tú tienes el control, Señor. Tú vas en su barca, Señor, y tú estás despierto actuando en la vida de ella. Oramos por tanta gente necesitada, por tanta gente deprimida, tanta gente con intenciones de quitarse la vida, para que tú traigas vida a estas personas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Adorando al Señor, vamos a hacerlo por medio de nuestras ofrendas y también cantamos. Pongámonos de pie, adoremos al Señor. Señor, te entregamos nuestras ofrendas y te entregamos nuestro corazón, Señor. Nuestras preocupaciones, nuestros miedos. Señor, sabemos que todo lo que pongamos en tus manos pues va a producir fruto, aunque para nosotros parezca que no es algo que valga la pena. Nos has pedido que demos, compartamos. Muchas veces este día lo que traemos, Señor, con nosotros es dolor. También queremos entregarte. Esto
problemas,
oscuridad, duda, brille en medio de ella, Señor. Que podamos verte, que podamos guiarnos por tu luz en medio de lo que esté pasando, Señor. Decreta luz en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Eres nuestro Padre y confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles.